Este vídeo se lo quiero dedicar a todo el personal sanitario que a día de hoy está dando la cara por ti y por mí. Por ese personal sanitario que no está dejando de trabajar. Por ese personal sanitario que está dando la cara, como digo, porque a cada segundo la salud de todos nosotros esté lo mejor posible. Me parece fundamental valorar la importancia que tiene este personal, que lamentablemente no se le da la que precisa, no hay el personal que se precisa y así están a día de hoy. Y en este vídeo quiero de alguna manera rendirles cierto homenaje, quiero de verdad felicitarles de corazón, quiero mandar un abrazo para esas personas que a día de hoy lo puedan estar pasando un poco mal o muy mal por la salud de sus familiares, y en definitiva que esto nos sirva para aprender por esto que nos está pasando. Creo que tanto yo como por supuesto tú o como otras personas que estén en tu entorno podemos recapacitar, podemos darle vueltas a por qué pasan estas cosas, a cuando hay una crisis, por qué sucede lo que sucede y por qué se gestiona de la manera en la que se gestiona. Y como digo, creo que reflexionar en estos días, que seguramente vamos a tener tiempo y espacio para hacerlo, es fundamental. Lo dicho, mi más sincera felicitación y admiración por ese personal y un fuerte abrazo. Estaba dándole una vuelta a este tema, al tema del miedo, a por qué muchas personas actuamos a veces movidas por el miedo, porque con lo que estamos viviendo estos días está, bien claro que cuando hay una crisis, cuando hay una situación de crisis y que se nos va de las manos, al final aflora toda esa parte emocional que no manejamos o que no hemos aprendido a manejar. Y creo que es importante que en este vídeo podamos hacer hincapié en otra curva de la que no se está hablando actualmente. Sé que seguramente has escuchado muchísimo la curva del virus, que hay que frenar la curva, que hay que de alguna manera colaborar para no provocar o no generar que haya más casos y aliviar en ese sentido un poco el sistema sanitario. Pero hay otra curva que cobra mucha importancia en todo esto. Una curva de la que seguramente no te han hablado, y es la curva del miedo. Porque sí, el miedo está influyendo en todos nosotros. El miedo ahora mismo seguramente está en ti, está en mí, y es completamente normal, porque somos personas. Y somos personas que al final tenemos unas emociones que están con nosotros y que han estado a lo largo de toda nuestra vida. Y antes que en nosotros estuvieron en nuestros padres, en nuestros abuelos y por supuesto en nuestros antepasados. Hace millones de años esas emociones nos sirvieron para algo, nos servían para sobrevivir. El antepasado primitivo de nuestras familias, cuando tenía que salir al Mercadona de la época, y en este caso sí que había escasez de alimentos, sí que se tenían que trabajar las cosas, sí que tenían que arriesgar la vida para conseguir alimento, tener una emoción como es el miedo y era fundamental. ¿Por qué? Porque si ese antepasado de tu familia o de mi familia que vivía en una cueva, cuando tenía que salir a cazar, cogía un arma, o cogía una lanza, o cogía cualquier herramienta que le permitiera defenderse, iba en cierto modo preparado. Pero eso no quitaba que si la bestia atacaba, si el peligro aparecía, tenía que saber reaccionar. Por lo tanto, la emoción del miedo fue una emoción que fundamentalmente le proporcionó supervivencia, y nos ha proporcionado supervivencia. ¿Por qué? Porque cuando nuestro cerebro interpreta que hay una situación amenazante, actuamos para defendernos. Cuando tu cerebro interpreta que puede que tu vida corra peligro o que te vas a morir, empiezan a dispararse toda una serie de mecanismos para que tú te defiendas. Estos mecanismos suelen ser la respiración más agitada, que estés más nervioso, que te tiemble las manos, que sudes más, se te dilatan las pupilas, es decir, tu cuerpo se está preparando o bien para huir o bien para atacar, para que tú sobrevivas. Es un sentido arácnido. Y esto tenía todo el sentido del mundo, como te digo, cuando teníamos que salir a cazar, y por lo tanto esa emoción nos sirvió para algo. Y el cerebro, que es brutalmente inteligente, aprendió. Una emoción y una serie de consecuencias que me provoca sentir esa emoción me sirven para sobrevivir.
Por lo tanto, lo voy a mantener durante toda mi vida y lo voy a transmitir a mi descendencia, para que no tengan que aprender de nuevo lo que yo ya he aprendido. ¿Qué sucede? Que este mismo mecanismo que estoy comentando y que era muy útil durante esa época primitiva, a día de hoy lo seguimos manteniendo. Y te he hablado de una curva, la curva del miedo, que seguramente te estará apareciendo ahora mismo en pantalla, y es fundamental que entendamos esta curva y cómo funciona esta curva ahora mismo. ¿Por qué? Porque seguramente, y es mi intención con este vídeo, es importante que entendamos qué es lo que pasa cuando estamos arriba de esa curva. A medida que subimos en esa curva empezamos a encontrarnos peor, empezamos a tener esas sensaciones físicas, empezamos a notarnos más nerviosos, empezamos a notar que pensamos más en el futuro y que aparece una pregunta, un interrogante que seguramente está ahora mismo en ti y está ahora mismo en mí. ¿Y si me quedo sin trabajo? ¿Y si sucede esto? ¿Y si me quedo sin alimentos? ¿Y si las consecuencias económicas son terribles? ¿Y si? Todos estos y si seguramente los vamos a tener hoy en día. Y seguramente también, aparte de esto, aparezca un y si fundamental, y es ¿y si mis familiares están contagiados? ¿Y si mis familiares les ha pasado algo? Es normal que nos preocupemos, es completamente adaptativo. Eres un humano. Por lo tanto, es fundamental entender qué es lo que está pasando y qué es lo que te lleva a ese punto de máxima intensidad. Y seguramente el recibir información, el estar constantemente pendiente de las últimas novedades, todo aquello que genere y que te genere más sugestión, que estés más pendiente de ello, que le estés dando más atención a este tema, te va a poner más nervioso y va a hacer que el miedo influya en ti. Y aquí es fundamental que podamos cada uno de nosotros ir dándonos cuenta de qué es lo que hacemos para fomentar que estemos en ese punto de la curva, es decir, que estemos en el punto de máxima intensidad. Porque en el punto de máxima intensidad es muy difícil actuar, es prácticamente imposible, porque emocionalmente estamos colapsados. ¿Qué es lo que está pasando? Emocionalmente estamos colapsados, emocionalmente estamos en el pico de máxima intensidad, entonces empiezan a dispararse todos los mecanismos evolutivos que nos proporcionan supervivencia. Vamos a los supermercados como si no hubiera mañana y como si esto fuera un apocalipsis, empezamos a desatar cualquier tipo de conducta por el miedo que pudiera suceder, y esto lo podemos ver en lo que está pasando con la economía, que por el miedo que genera, por la incertidumbre abismal que esto está generando, se empiezan a dar una serie de mecanismos por parte de los economistas, o como se llamen, los de la bolsa, para que no suceda aquello que temen, es decir, que empiezan a actuar para protegerse, y eso genera consecuencias terribles. Pero esto, que estamos hablando de gente que se escapa a lo que podemos hacer, lo podemos trasladar a cada uno de nosotros. ¿A qué estamos haciendo cuando estamos en ese punto de máxima intensidad? Y ahí pregúntatelo, pregúntate qué estás haciendo cuanto más nervioso estás. ¿Estás consultando más la información? ¿Estás dándole vueltas a este tema? ¿Estás de alguna manera ocupado haciendo algo que te está perjudicando y que está haciendo que estés todo el rato ahí arriba? Pregúntatelo, porque de verdad que ayuda. Y hay veces que lo que hacemos cuando estamos en ese punto de máxima intensidad es intentar hablar de otra cosa para de alguna manera sentirnos mejor, pero automáticamente cuando empezamos a hablar de esa otra cosa relacionamos ese tema con el tema anterior, el tema que nos generaba lógicamente más malestar. Es importante que estemos atentos a estos mecanismos, a este tipo de conductas, porque al final es una pista para entender cómo podemos dejar de estar en ese bucle, porque al final vamos a estar estos días en un bucle continuo. Y digo estos días, pero esto es aplicable para cualquier momento de tu vida en el que sientas que hay una situación que se escapa a tu control, que aparece un ISI gigante y que tú no puedes hacer nada para solucionarlo desde ya. Pero resulta que en este caso sí que podemos hacer algo para influir en todo esto. Sí que podemos influir en que de alguna manera esta preocupación no vaya más. Para empezar, y esto no es nada psicológico, lo que podemos hacer, tanto tú como yo, es quedarnos en casa. Podemos ayudar a ese personal sanitario del que te hablaba antes. ¿Para qué? Para que no haya mayores complicaciones, para aliviar esa carga sanitaria, podemos facilitarles mucho las cosas. Pero aparte, cuando notemos que estemos en ese bucle, cuando estemos en el punto de máxima intensidad,
podemos hacer otras cosas que nos aporten un pequeño bienestar. Podemos, por ejemplo, ponernos a dibujar. Podemos, por ejemplo, ponernos a leer un libro, podemos poner una película, podemos hablar con nuestra familia, podemos hablar con un amigo, podemos hacer una videollamada de Skype y estar todos juntos. Podemos, si queréis, vosotros y yo, hacer un directo y hablar. Hay muchas opciones, podéis leer cómics, podéis ver series, muchas cosas. Evidentemente va a costar, va a ser difícil, porque el mecanismo evolutivo está ahí, pero ahí es importante empezar moviendo un poco algo que sea un poco más sencillo de hacer. Podemos empezar por, bueno, si me es difícil salir del bucle todo el rato, voy a tratar de hacerlo durante un minuto, a ver qué pasa. Y ahí, pues, y veo qué tal funciona. Evidentemente, con todo esto me parece fundamental también recordar que no todo es tan sencillo como estoy diciendo. Lógicamente, todo esto que te estoy comentando, a largo plazo, muchas personas esto le cuesta muchísimo, y de hecho en terapia psicológica lo trabajamos mucho, trabajamos de alguna manera qué herramientas pueden ser las mejores para que la persona que le cuesta manejar todo esto, el miedo, la ansiedad, etcétera, etcétera, pueda gestionarlo de la mejor forma posible. Y de hecho, a día de hoy contamos, por la época en la que vivimos, con muchas plataformas, con muchas herramientas para realizar cualquier tipo de terapia de manera no presencial, a través de videollamada, de Skype, etc. Esto lo digo porque si alguna persona, alguno de vosotros y vosotras considera que necesita una ayuda extra para llevar la situación lo mejor posible, como siempre sabéis que os podéis poner en contacto conmigo y os escribo sin ningún tipo de compromiso. Bueno, chicos, lo voy a dejar por aquí. Ha sido un vídeo que de verdad, estamos ahora mismo a 13 de marzo, viernes, son las 12 menos 20 de la mañana. Estoy grabando este vídeo, os estoy editando otro para que lo tengáis mañana. El domingo vamos a hacer un directo. Estoy intentando subir la mayor cantidad de contenido que pueda para, de alguna manera, que os sea esto de mucha utilidad y que le podáis sacar partido. No son vídeos que vayan a tener mucha acogida porque, primero, ya YouTube se encarga de censurar estos vídeos y de cortarles el alcance, y luego que a lo mejor el formato con el que grabo estos vídeos a lo mejor no es el más llamativo, y yo lo entiendo, pero si este vídeo te gusta, de verdad agradezco muchísimo que lo compartas, que lo mandes a grupos de amigos, a grupos de trabajo, de familiares, de vecinos, cualquiera que si a ti te ha ayudado este vídeo, si a ti te ha sido de utilidad, le pueda servir a estas personas. Y si estas personas se quieren unir al canal, son muy bienvenidas. Lo dicho, lo vamos a dejar por aquí. Espero que este vídeo te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y hasta la próxima. Hasta luego.